Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo les va, queridos amigos? El día de hoy contamos con la presencia del ingeniero Ricardo Garzón. Tal como lo habíamos explicado o mencionado en la anterior publicación, vamos a tener periódicamente invitados que nos van a ayudar a ilustrar un poco los temas puntuales que tenemos que tratar. Para el día de hoy vamos a analizar lo que son las especificaciones técnicas. Sin más preámbulo, empezamos. El perfil de nuestro invitado: ingeniero en construcciones, con vasta experiencia en la administración pública, ocupando cargos como director de fiscalización, jefe de estudios, especialista de proyectos, entre otros, de las cuales quiero destacar algunas actividades agregadoras de valor, como son la elaboración de especificaciones técnicas, elaboración de estudios y elaboración de términos de referencia. Ingeniero, muchas gracias por su presencia. Sus aportes van a ser de mucho apoyo para nuestros seguidores de la fanpage y sobre todo de YouTube, más que nada para las personas que están relacionadas con la administración pública. Bienvenido. Muchas gracias, Enrique, la invitación. Muy gustoso de dar mi aporte para toda esa gente que le interesa aprender un poco más. Gracias, muy amable. Bueno, vamos directo al grano. Jurídicamente hablando, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública establece que las entidades contratantes, previo a subir un proceso, deben tener de forma precisa sus especificaciones técnicas, los términos de referencia, dependiendo de la modalidad de contratación. En este sentido, me gustaría preguntarle, ingeniero, una definición de especificación técnica desde el punto de vista de la construcción y sobre todo si tiene una estructura como tal. La especificación técnica es una narrativa de todos los hechos que se realizan en la obra para la consecución de un rubro. Es la descripción de todos los materiales de equipo que intervienen en determinado rubro. Las normas de control interno establecen una estructura de cómo se debe desarrollar una especificación técnica. Como primer punto, se debe hacer una descripción del rubro, que sea muy clara y muy concisa. Como segundo punto, debe hacer la descripción de todos los materiales que intervienen en el rubro, exactamente todos los rubros que se van a necesitar. Como tercer punto, hacemos una descripción del equipo que vamos a utilizar en la elaboración de ese rubro. Como cuarto punto, se habla de los ensayos que debe someterse ese rubro. Las pruebas de laboratorio. Sí, exactamente. Como quinto punto, hablamos de la forma y cuantificación del rubro. ¿Cómo se va a cuantificar el rubro? Porque depende de las unidades. Y como último punto, la forma de pago del rubro. Perfecto. Esa sería la estructura, cómo se debe desarrollar una especificación técnica. Con este antecedente, ¿cuál sería la relación entre la especificación técnica y el análisis de precios unitario? Es una relación directa, muy directa. ¿En qué sentido? En que todo lo que usted ha contemplado en la descripción de la especificación técnica debe estar plasmado numéricamente en lo que es el precio unitario. No puede haber una dislocación de estos dos formatos. En el momento que haya esta dislocación o esta diferencia, nosotros vamos a tener problemas en la ejecución y en el pago del rubro. Claro. Ahora bien, es conocido que un análisis de precio unitario tiene sus componentes bien establecidos, partes de lo que acabo de mencionar en el tema de la especificación técnica. ¿Cuán razonable es el porcentaje de indirectos que todo APU debe tener? Es decir, ¿de qué depende ese porcentaje que se establece al presupuesto referencial, sobre todo cuando la entidad elabora su propio análisis de precios unitarios basado en una especificación técnica? Los costos indirectos dependen de cada institución, cómo va calculando, cómo va apreciando el entorno donde se van a desarrollar los trabajos, porque todas las obras son diferentes y todos los sectores también son diferentes. De tal forma que lo que apreciamos como gastos de oficina, como gastos de pago de secretarias, bodegueros, los gastos que no son inherentes a la obra. No son inherentes a la obra. Así posiblemente en una obra no tengamos una guardianía o no tengamos que hacer campamentos. Claro. Entonces eso difiere mucho de otras que sí lo requieren. Entonces estos cálculos tienen que ser muy bien hechos y muy demostrables para que se pueda defender el costo indirecto. ¿Por qué? Porque en la ley ni en la norma no se establecen datos específicos de cuánto es el costo indirecto. Claro. Depende mucho es más, se podría hablar de sobreprecios si a lo mejor yo considero un porcentaje súper alto. Así es. Claro, por eso sí es saludable que las entidades dispongan de un análisis matemático, económico bien fundamentado. Ahora, ¿Por qué utilizo ese porcentaje indirecto? Existen recomendaciones, por ejemplo, que aplica la Cámara de la Construcción, donde dice que por el pago de garantía se debe contemplar del 0.3 al 0.6% del costo directo de la obra.
también habla de las utilidades que debe ser contemplado desde el 8% al 15%. Entonces la entidad va a hacer un análisis. Claro. A la hora de elaborar un rubro, he notado que existen rubros y rubros, unos más generales y otros más específicos. En este sentido, de acuerdo a su experiencia, ¿cuál sería el nivel de abstracción que debe llegar el técnico cuando elabora un APU? Basado, obviamente, en la especificación técnica. Sobre todo si nos podría citar un ejemplo. Las especificaciones técnicas tienen que ser muy cuidadosas para todos los rubros. En una obra tiene que ser bien concebido la especificación técnica y el precio unitario, sin establecer la importancia de los rubros. Le cuento como por ejemplo, Enrique, en la ejecución de un edificio, nosotros nos habíamos topado con la ejecución de lo que se llama chapa llave seguro, que es algo tan barato, se lo ve tan sencillo. Tan sencillo. Pero a la hora de la liquidación, nos dimos cuenta que las chapas comenzaron a dañarse. Ya. Y cuando hablamos con el constructor, le dijimos que por qué puso esas chapas. Él no supo decir ni la especificación técnica ni el APU me estableció nada más que una chapa llave seguro. Solo decía así a nivel general. Solo chapa seguro. Wow. Pero entonces, nosotros estamos abocados ahora con la ley, Enrique, que ya no podemos llegar al 35% entre aumentos y rubros nuevos y después el otro 35% como contrato complementario. Entonces son cosas tan pequeñitas que debemos ir ajustando. ¿Y qué eran las chapas? A la final no alcanzábamos a pagar una chapa buena, tal vez. Para tener más claro el ejemplo, el contratista quería poner una chapa más cara, pero él pedía que le reconozcan. ¿Por qué? Porque a lo mejor si ponía la misma otra vez se iba a dañar. Así es. ¿Y había rubro para eso? No, pues no había. Y no teníamos tampoco la capacidad para crear más rubros nuevos, porque habíamos llegado ya a los topes de lo que es contratos complementarios. Los contratos complementarios. Entonces, con esto se deja en evidencia de que todos los rubros son importantes en la ejecución de la obra. Y no podemos desestimar cómo elaborar una especificación técnica y un precio unitario. Ya, en este sentido, concluiríamos en esa parte en que debe ser precisa, lo más exacta. Lo más exacto. Perfecto. Entonces lo que se habla es de que no se debe dar marcas en lo que es material, pero sí se debe dar calidad. Entonces debemos... Características puntuales del material. Estos contratos complementarios, hablemos de las órdenes de trabajo, órdenes de cambio, cuando hablamos de rubros nuevos, aumento de cantidades, se originan en muchos de los casos por la falencia en los estudios y siendo más precisos por la mala definición a lo mejor de las especificaciones técnicas o de los análisis de precios unitarios. ¿Qué recomendaciones, ingeniero, haría usted para los técnicos que están encargados de esta actividad? Para que no cometan estos errores y sobre todo evitar problemas con Contraloría. Lo importante de todo esto es que en los planos del proyecto tienen que ser lo más explicativo, lo más detallista, de tal forma que el arquitecto, el ingeniero que se ponga a hacer el presupuesto vaya desglosando todos los rubros que va encontrando, que se van a ejecutar. Y todos esos rubros deben tener su propia especificación técnica. Entonces, con eso nosotros vamos superando estos problemas de lo que es creación de rubros nuevos, aumentos de obra. Mucho más aún, repito lo que le dije a Enrique más antes, cuando ya la ley tuvo sus restricciones en los porcentajes. Así es. Entonces tiene que ser más preciso el cálculo del presupuesto. En el cálculo del presupuesto, en la elaboración de la especificación técnica y en el APU estamos al otro lado, está salvada la obra. Hemos llegado al final de esta entrevista. Muy agradecido, ingeniero, por su colaboración y participación y espero que no sea la última vez, sino la primera de muchas. Muchas gracias, Enrique. Aquí estaremos a su llamado. Queridos amigos, no pueden perderse nuestras publicaciones. Recuerda encontrarnos en Facebook, en Twitter, en YouTube. Un abrazo fraterno para todos y nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego.